Estábamos comiendo con mis suegros cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Decía, no reacciones. Te están grabando. El ruido de los cubiertos chocando con los platos hacía imposible tener una conversación normal. Mi suegra sonreía demasiado. Mi cuñado ni me volteaba a ver. Y mi esposo, él comía como si fuera un almuerzo cualquiera, como si nada pasara. Hasta que mi celular vibró en silencio sobre mis piernas. Otra vez, un número desconocido. El mensaje era corto, pero me congeló. No reacciones. Te están grabando. Tragué saliva y seguí sonriendo, pero por dentro mi cabeza daba vueltas. ¿Me estaban grabando? ¿Pero por qué? ¿Qué querían atrapar? No soy ninguna criminal. Soy Dakota, esposa, maestra, una mujer que jamás ha alzado la voz en esta casa. Ni siquiera después de escuchar los comentarios más pasivo-agresivos. Pero algo me decía que esto no se trataba solo de un video. Esa cámara escondida era solo el comienzo de lo que estaban planeando contra mí. Mi suegra siempre me ha mirado con desprecio. Nunca me perdonó que no vengo de una familia decente, como ella dice. Me he tenido que quedar callada mientras dice frente a todos. Hay gente que se casa solo para huir de su propia vida. Yo solo sonreí y serví más vino esa noche, pero por dentro me rompí. Sabía que su odio venía disfrazado de sonrisas falsas, y que mi esposo siempre se quedaba callado. Antes de seguir, no se te olvide darle like y suscribirte. Es gratis y me ayudas mucho. Ese mensaje durante la comida fue una advertencia. Alguien en esa casa quería protegerme o probarme. Seguí comiendo en silencio, mirando todo con atención. Un portarretratos un poco chueco, una tapa de enchufe mal puesta, un adorno nuevo en el estante, juraría que había una cámara oculta ahí. Pero si sí la había, ¿qué querían grabar? ¿Un arranque de enojo? ¿Alguna frase que pudieran usar en mi contra? Me llamo Dakota, tengo 34 años, soy maestra de literatura y estoy entrenada para leer gestos, silencios, lo que no se dice. Y en ese momento, mi instinto me gritaba, me están manipulando o quieren atraparme en algo más grande. Tal vez una trampa legal, una falsa acusación, o solo otro intento de mi suegra por sacarme de esa familia para siempre. Pero en ese momento, hice lo que mejor sé hacer, observar y prepararme en silencio. Si me estaban grabando, tenía que darles justo lo contrario de lo que esperaban. Y tenía que empezar a grabar yo también. El juego había cambiado. Ya no era una simple comida familiar. Era el comienzo de un asedio. Y no iba a quedarme con los brazos cruzados. Pero antes que nada, necesitaba saber quién mandó ese mensaje, y por qué ahora, después de todo lo que ya me había tragado en silencio. Te voy a ser sincera, una parte de mí sintió alivio. Porque si alguien me advirtió, entonces tal vez no estaba tan sola como pensaba. Tal vez alguien en esa casa sí tenía conciencia, o miedo de hasta dónde podría llegar todo esto. ¿Qué ya habían grabado? ¿Y qué pensaban hacer con ese video? Empecé a repasar en mi mente todas las humillaciones que me había tragado. Y algo nuevo despertó dentro de mí, venganza. No me iban a hacer quedar como la loca, ni como la inestable, ni como la malagradecida. No esta vez. Si querían jugar, iba a aprender las reglas, pero a mi manera. Aunque nada me pudo haber preparado para lo que encontré al día siguiente, cuando entré a la oficina de mi esposo y vi, con mis propios ojos, donde estaban guardando todas esas grabaciones. Ahí fue cuando empecé a entender. Me habían estado grabando desde hacía semanas. Y la razón, era muchísimo peor de lo que yo imaginaba. Esa noche, esperé a que mi esposo se durmiera. Roncaba con la paz de alguien que o no tiene secretos, o ya los ha cargado tanto tiempo que ya ni le pesan. Me levanté en silencio y caminé de puntitas hacia su oficina. Abrí la puerta despacito, sin hacer ruido. La computadora seguía prendida. En la pantalla, una carpeta con el nombre Backup Deca parpadeaba como una advertencia. Ahí supe que no estaba loca. Sí me estaban vigilando. Con las manos temblando, abrí la carpeta. Había decenas de archivos. Videos con fechas, horas, y lo que más me heló la sangre, códigos de habitaciones.
Cocina 0713. Movimiento. Baño 0625. Movimiento. Recámara 0705. Movimiento. Sentí el estómago revuelto. Tenían grabaciones mías en mis momentos más privados. En el baño. En la recámara. Durante peleas que yo pensé que eran solo entre él y yo, o peor, entre yo y mi hijo. Traté de mantener la calma y abrí uno de los videos. Ahí estaba yo, sentada en la sala, hablando con mi terapeuta por teléfono. Ya no sé cuánto tiempo más puedo quedarme en esta casa. Siento que me están vigilando. La ironía me dio risa y ganas de llorar al mismo tiempo. Lo tenían todo. Mis crisis, mis momentos débiles, mi dolor, como si fuera un expediente clínico. Como si fuera una amenaza. Con cada clic, la rabia me iba creciendo. No solo me grababan. Estaban juntando pruebas contra mí. Y lo peor, editaban los videos. Cortaban partes, movían el orden de mis palabras. Me di cuenta porque reconocí mi ropa. Una blusa que solo me puse después de esa llamada aparecía en un video anterior. Estaban inventando una historia. Pero, ¿para qué? ¿Qué querían demostrar? ¿Que yo estaba loca? ¿Inestable? Regresé al cuarto sin hacer ruido, pero algo en mí ya no era igual. Sí, me dolía. Sí, me sentía humillada. Pero también me sentía determinada. Esto ya no era un problema familiar. Esto era un delito. Un ataque directo a mi privacidad. Y yo no iba a seguir siendo la víctima callada. Tenía que protegerme. Adelantarme a ellos. Si ellos grababan, yo también iba a grabar. Pero no en secreto. De una forma que no dejara lugar a dudas. Al día siguiente, compré un disco duro externo y copié todo. Hice respaldos. Puse contraseñas. Creé un correo nuevo que nadie conocía y me envié los archivos ahí. Después fui a la escuela donde trabajo y pedí una licencia médica por estrés agudo. El director trató de ocultar su sorpresa, pero me la aprobó. Necesitaba tiempo. Silencio. Y un plan. Porque la venganza ya no era solo una idea, era un camino. Pasé los días siguientes en una biblioteca pública, lejos de sus ojos. Revisé cada video, uno por uno. Fechas. Horas. Conversaciones. Hasta que encontré lo peor. Un video de mi hijo en su cuarto, hablando con su abuela. Y ella diciéndole, palabra por palabra. Muy pronto, tu mami se va a ir, y la casa va a ser tuya. Se me heló la sangre. Estaban usando a mi hijo contra mí. Convirtiendo su infancia en un arma. Ahí fue donde el dolor se convirtió en acero. La humillación, en gasolina. Querían sacarme de esa casa. Tal vez hacerme ver como una mamá incapaz. Tal vez hasta acusarme de manipulación parental. Pero yo no iba a esperar sentada a que me destruyeran. Si querían acabar con mi imagen, yo iba a mostrar la verdad. Su verdad. Y al día siguiente, visité un despacho de abogados especializado en abuso emocional y vigilancia ilegal. Porque esto, ya no era solo una traición. Era un caso real de violación a la privacidad. Y yo iba a denunciar a cada uno, sin avisar. Con la ayuda de una abogada, presenté los primeros documentos. Cuando ella vio los videos, solo dijo. Ellos mismos se cavaron su tumba. Empezamos el proceso legal en secreto. Pedí un peritaje de todo el material, solicité una orden de protección para evitar que usaran a mi hijo en mi contra, y autoricé una investigación completa sobre las cámaras ocultas en la casa. Lo más irónico de todo, esos videos, los que ellos grabaron para perjudicarme, ahora iban a servir para incriminarlos a ellos. Pero todavía faltaba algo, exposición. Tenía que quitarles la máscara a todos. Y para eso necesitaba el escenario perfecto. Un lugar donde todos estuvieran presentes, donde nadie pudiera escapar de la verdad. Así fue como decidí organizar una cena de cumpleaños para mí misma. Pero esta vez, el regalo sería para ellos, una caja con una pantalla, y todo lo que me habían robado.
Pero antes de eso, pasó algo que casi lo arruina todo. Una nota dentro de la mochila de mi hijo cambió por completo el rumbo de mi plan. La encontré doblada entre sus cuadernos. Escrita a mano, con letra cursiva, sin firma. Solo decía: tienes que irte. Van a usar al niño. Se me paralizó el cuerpo. Eso no era una suposición. Era una advertencia directa. Alguien de adentro sabía más de lo que aparentaba. Y lo único que todavía me mantenía ahí era la necesidad de justicia. Me quedé minutos con la nota en la mano, temblando. Empecé a repasar cada conversación, cada comportamiento reciente. Recordé algo que me dijo mi suegra unos días antes. Danny ha estado tan callado, como si supiera algo que no debería. En ese momento lo tomé como otro comentario pasivo-agresivo. Pero ahora, todo tenía sentido. Estaban tratando de volver a mi hijo contra mí. Como si yo fuera un estorbo. Como si fuera descartable. Fui directo a su cuarto, con el corazón latiéndome en la garganta. Me senté junto a su cama y, con toda la ternura del mundo, le pregunté: «Amor, ¿alguien te ha dicho cosas raras sobre mamá?» Dudó. Miró hacia la puerta, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Y luego susurró: «La abuela dijo que tú me quieres llevar y que nunca vas a volver». Se me fue el aire. Esto era peor de lo que imaginaba. Le dije que nada de eso era cierto. Que jamás le haría daño. Que nadie tiene derecho a mentirle así. Pero vi el miedo en sus ojos, y también la duda. Les estaba funcionando. Poco a poco, me estaban borrando de su memoria. Estaban usando su inocencia como arma. Eso, nunca lo iba a perdonar. Lo que empezó como una venganza silenciosa ahora tenía un nuevo propósito. Proteger a mi hijo. Al día siguiente, tomé una decisión drástica. Llevé la nota con mi abogada y le pedí incluir una cláusula de emergencia. Solicitamos al juez suspender temporalmente el contacto de mi suegra con el niño, por señales claras de manipulación emocional. Ella estuvo de acuerdo. Si el juez lo aprueba, vas a tener más libertad para actuar, me dijo. Y eso fue lo que hice. Esperé en silencio mientras el juzgado revisaba la solicitud. Y en casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi esposo empezó a actuar raro. Llegaba temprano a la casa, revisaba cajones cuando pensaba que no lo veía. Una noche, intentó meterse a mi computadora. Lo vi reflejado en la ventana. Sabía que algo se venía, pero no tenía idea de que ya estaba en marcha. Yo estaba jugando su juego, sí. Pero con mis reglas. Y ninguno se imaginaba nada. El viernes me llegó la orden del juez. Mi suegra no podría acercarse a mi hijo por tiempo indefinido. Sonreí en silencio. No por venganza. Por alivio. Por primera vez, estaba protegiendo lo que más amo. No importaba cuántas mentiras dijeran, cuánta manipulación hicieran o cuánto me traicionaran. Yo iba a pelear. Y esta vez, iba a ganar. Ese día, algo en mí renació. Y con eso, también nació una frialdad que no sabía que tenía. La noche siguiente, mi suegra llegó a mi puerta gritando como loca. «¿Qué hiciste, malagradecida?». Se desquitaba desde la banqueta. Mi hijo le escuchó y salió corriendo al patio trasero. Yo solo cerré la puerta. Sabía que esa desesperación era solo el comienzo. Pero lo que hizo después, me agarró completamente desprevenida. Y por un momento, casi me hizo dudar de mi propia cordura. A la mañana siguiente, encontré mi coche rayado por todos lados. Pintado con letras blancas. Loca, monstruo, mala madre. Mi hijo lo vio antes que yo. Se quedó congelado en la banqueta, leyendo esas palabras como si tratara de entenderlas. Me agaché junto a él y le dije: «Alguien muy triste hizo eso». Por dentro, yo hervía. Sabía perfectamente quién había sido. Otro golpe barato para intentar quebrarme. Llamé a la policía e hice el reporte. Tomaron fotos, hicieron preguntas, pero fueron claros. Sin cámaras en la calle, sería difícil probarlo.
Me quedé callada. Sabía que ella contaba con eso, con la impunidad. Lo que no sabía mi suegra, era que yo había instalado una microcámara apuntando directo a la entrada del garaje. Y esa noche, ella misma, con un abrigo negro, dejó su firma en mi portón. Mi abogada vio el video y solo dijo una frase. Ahora sí, ya tenemos todo. Adjuntamos el video al caso, y solicitamos una orden de restricción para que no pudiera acercarse ni a mí ni a la casa. Fue mi primer verdadero triunfo legal. Pero emocionalmente, yo ya estaba agotada. Mi hijo lloraba en las noches, preguntando si su abuela lo odiaba. Le dije que no. Le mentí. Para proteger ese corazoncito que aún no entendía lo que es la traición. El domingo, durante la comida, mi esposo azotó los cubiertos en la mesa y dijo: «Estás destruyendo a mi familia». Yo ni lo volteé a ver. Seguí comiendo. Por dentro, sentí un nudo. Me estaba dejando claro de qué lado estaba. Y no era del mío. Aunque, para ser honesta, yo ya lo sabía. Su silencio ante todo el abuso siempre fue demasiado ruidoso. Y ahora le molestaba que, por primera vez, ya no me estaba dejando. Esa misma tarde, intentó detenerme cuando salí de la casa. Me acusó de estar poniéndole al niño en contra de su abuela. Dijo que eso se podía considerar alienación parental. Casi me río. Él, que permitió que me grabaran a escondidas. Ahora estaba preocupado por el bienestar emocional de nuestro hijo. Le mostré la orden del juez, las medidas cautelares. La rompió en pedazos. Pero yo tenía copias y testigos. Lo último llegó esa noche. Encontré a mi hijo llorando en el baño. Me dijo entre sollozos: «Mi papá me dijo que si tú no te compones, te pueden llevar». Me senté en el piso y lo abracé por horas. Ya era demasiado. Ahora estaban usando el miedo al abandono como arma. Ya no podía esperar más. La verdad tenía que salir. No solo en los tribunales, sino frente a todos. Era momento de encender la luz en toda esa oscuridad. Volví al plan de la cena de cumpleaños. Reenvié las invitaciones a toda la familia. Les dije que quería un momento de reconciliación. Todos confirmaron. Hipócritas. Mandando mensajes y llamadas sonrientes. Mientras estaban por tragarse su propio veneno. Renté un lugar tranquilo. Puse un proyector. Y preparé los videos. Cada uno de los videos. Sin cortes, sin edición, sin manipulación. Todo tal cual pasó. Durante la semana de la cena, mi esposo empezó a comportarse raro. Pegado al celular todo el día, susurrando en llamadas. Hasta que una noche, revisando su saco antes de meterlo a lavar, encontré un papel en el bolsillo. Era una cotización de un abogado especializado en batallas por la custodia completa. Iba a tratar de quitarme a mi hijo. Pero antes de que pudiera moverse, algo inesperado pasó. Su hermana me pidió hablar, a solas. Quedamos en vernos en un cafecito tranquilo en el centro. Siempre fue la única que nunca se metía en nada. Neutral. Casi ausente. Pero ese día, su cara era distinta. Seria. Cansada. Se sentó frente a mí, respiró profundo y me dijo: «Dakota, ya no puedo callarme esto». No dije nada. Solo la vi. Temblaba. En los ojos se le notaba la culpa. «Y esto lo están planeando desde el año pasado», continuó. «Las cámaras, los videos, todo». Sentí un frío en el cuerpo. Metió la mano en su bolso y sacó una hoja doblada. Un correo impreso. Reconocí al remitente al instante, mi suegra. El asunto decía: «Plan por si Dakota pierde el control». Y traía instrucciones claras. Como instalar cámaras escondidas. Fechas sugeridas. Frases provocadoras que debían usar conmigo, como: «No estás bien. Otra vez se te están olvidando las cosas. ¿Necesitas ayuda?». Me dijo que ella nunca estuvo de acuerdo con eso, pero tenía miedo. Miedo de que la sacaran de la familia.
de perder el apoyo económico que le daba su mamá. Pero ahora, al ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, involucrando a un niño, manipulando a la corte, decidió salirse de todo eso. Y más que eso, me entregó todo. Haz lo que tengas que hacer, me dijo, empujando una USB hacia mí sobre la mesa. Solo, no me metas a mí. Tomé la memoria con las manos temblorosas. La rabia que sentí en ese momento fue distinta. Más fría. Más pesada. Ya no era solo dolor. Era un punto de quiebre. Ya tenía la prueba directa del plan. Detallado. Premeditado. Legalmente válido. Mi venganza silenciosa acaba de transformarse en algo más grande. Ya no solo iba a exponer lo que hicieron. Ahora también podía exponer la intención. Llevé todo con mi abogada. Leyó el correo en silencio, largo rato. Luego me miró y dijo: tienes un caso por difamación, vigilancia ilegal, abuso emocional y fraude judicial en grado de tentativa. Era mucho más de lo que esperábamos. Redactó una nueva moción basada en las pruebas. El juez la aprobó en menos de 72 horas. A partir de ese momento, legalmente, ni mi esposo ni mi suegra podían acercarse a mí ni a mi hijo. Y aún así, seguí adelante con la cena. Mantuve la invitación. Seguí sonriendo. Fingí que todo estaba bien. Ellos pensaban que me iban a acorralar con una última jugada. Pero yo era quien estaba dirigiendo el guión. Contraté a un técnico para manejar el proyector. Tenía los videos listos. Acomodé las sillas. Puse flores en las mesas. Musiquita suave de fondo. Ambiente de paz. Pura ilusión. La mañana del evento, recibí un mensaje anónimo. Hoy no confíes en nadie, ni en los que te sonríen. Por un momento dudé. ¿Estaban planeando otra cosa? ¿Una sorpresa de último minuto? Pero ya estaba lista. Nada de lo que dijeran o hicieran iba a detener lo que venía. Querían drama familiar. Querían jugar sucio. Entonces iban a probar el sabor amargo de su propia crueldad. Todos llegaron con sus sonrisas ensayadas. Me abrazaron. Me dijeron que era fuerte. Preguntaron cómo estaba. Hasta mi suegra trajo flores. Pero cuando se apagaron las luces y el proyector se encendió, el silencio cayó como una losa sobre el lugar. Y lo que apareció en pantalla hizo gritar a mi suegra. Pero lo peor, todavía estaba por venir. Porque alguien estaba a punto de levantarse a defenderla. Y esa iba a ser la última vez. La sala se oscureció. Y el video empezó con la imagen más suave posible. Yo leyéndole un cuento a mi hijo. Después, la pantalla parpadeó. Y se escuchó un audio. Era la voz de mi suegra. Ella solita se va a destruir. Solo hay que empujarla tantito. Algunos se rieron, sin entender bien. Otros empezaron a mirarse incómodos. Y entonces vino el golpe. Un montaje de 2 videos al mismo tiempo. Las versiones editadas VS los originales. Ahí estaba todo. Clarito. Cómo manipularon las imágenes. Un video mostraba que yo supuestamente había explotado una noche. Pero al lado, el original mostraba la verdad. Yo llorando en silencio, leyendo una carta de despedida de mi papá fallecido. Las distorsiones eran grotescas. Las caras en la sala empezaron a cambiar. Silencio total. Hasta que se rompió con un golpe seco. La mano de mi suegra contra la mesa. «Tú armaste todo esto», gritó. Y en ese momento, su esposo se levantó por primera vez. Levantó la voz y dijo: «Tú lo armaste, Agnes». No ella. Todos voltearon hacia él. Yo compré la primera cámara. Pero nunca supe que ibas a manipular al niño. Te pasaste. Mi suegra se quedó sin aire. Miró a todos lados como buscando una salida. Un aliado, una excusa, algo. Pero nadie se movió. Todos le estaban viendo.
Mi esposo intentó apagar el proyector. Se levantó y corrió hacia la cabina. Pero el técnico que yo contraté ya estaba listo. Falta una parte, dijo, mirándome. Yo asentí con la cabeza. Y entonces apareció el siguiente clip. Mi esposo hablando con su abogado. La voy a presionar hasta que pierda la custodia. Luego nos quedamos con la casa y el niño. Una mujer de su familia empezó a llorar. Un tío se levantó y se salió. Gracias a Dios, mi hijo no estaba ahí. Ese fin de semana se quedó con un amiguito. Todo planeado. No quería que viera esto. Todavía no. Pero tenía que hacerlo. Era mi venganza. Real. Fría. Dolorosa. El momento en que cada uno tendría que verse en el espejo. No quería aplausos. Quería justicia. Y en esa sala. Por fin la sentí. Al final, nadie pudo mirarme a los ojos. Algunos pidieron perdón. Otros se fueron en silencio. Mi suegra se quedó congelada. Su esposo se alejó de ella. Mi esposo me veía como si no pudiera creer que había perdido. Arruinaste todo, murmuró. Y yo le respondí. Yo solo les quité las máscaras. Lo demás, lo hicieron ustedes solos. Me levanté, caminé hacia la puerta. Y los dejé hundirse. Ya en el coche, respiré profundo. El corazón aún me latía rápido. Pero no de miedo, sino de alivio. Mi celular vibró. Una nueva notificación del juzgado. La jueza había aprobado. Custodia temporal completa para mí. Con orden de no contacto absoluto hasta la próxima audiencia. Las palabras en la pantalla se sintieron como un abrazo. Había ganado. Pero todavía faltaba algo. Algo que nadie en esa sala esperaba. Ni siquiera yo. Llegué a casa, me quité los zapatos y me dejé caer en el sillón. Pero al prender la luz, vi un sobre blanco sobre la mesa. Sin nombre. Sin remitente. Adentro. Una sola foto. Yo dormida. Y detrás, escrito a mano. Aún no sabes de lo que soy capaz. Sostuve la foto con las manos temblando. Era reciente. Mi cabello, las sábanas, el libro caído al lado. Todo coincidía con la noche anterior. Alguien había estado dentro de mi casa. Mientras dormía. Después de todo lo que había expuesto. Después de todas las órdenes judiciales. Alguien todavía logró entrar por mi puerta. El miedo entró lento. Como veneno. No estaba segura. Nunca lo estuve. Miré a mi alrededor. Las ventanas cerradas. La puerta principal con seguro. Pero, ¿la de atrás? ¿Las llaves extra que tenía mi suegra? O peor, mi esposo. Corrí a revisar cada cerradura. Cada rincón. Era como revivir el trauma de las cámaras escondidas. Pero ahora. La amenaza era física. Estaba durmiendo bajo el mismo techo donde todavía andaban sueltos monstruos. Llamé a mi abogada de inmediato. Fue directa. No entres en pánico. Mete la foto en una bolsita de plástico y llévala a la policía mañana temprano. Eso hice. Al día siguiente, levanté un reporte por allanamiento y acoso. La policía vino a mi casa, hicieron preguntas, revisaron el sobre. Pero en el fondo, yo sabía que si esa persona ya había llegado tan lejos, iba a ser muy difícil encontrarla. Las noches siguientes dormí con las luces encendidas. Y un cuchillo de cocina escondido bajo la almohada. Cualquier ruido me hacía sentarme de golpe. Estaba al borde de un colapso. Y eso era justo lo que querían. Querían verme inestable, débil. Para que me rindiera. Para que dejara mi libertad. Pero si algo aprendí en esta guerra, es que la desesperación no es debilidad. Es gasolina. Mi abogada metió otra solicitud. Una orden de restricción total. Casa, calle, zona alrededor. Y esta vez, la jueza no se contuvo.
Autorizó una orden de seguridad con monitoreo electrónico. Si alguien se acercaba, yo recibiría una alerta. Pero ni eso me dio paz. Porque la violencia no siempre es física. También es mental. Emocional. Y ellos sabían jugar ese juego. Como el caso seguía activo, mi esposo empezó a hacerse la víctima. Le dijo a su familia que yo lo había corrido injustamente. Subió fotos viejas con nuestro hijo. Escribía cosas como: padre ausente, gracias a la alienación. Y la gente le creyó. Recibí ataques en redes. Me llamaban cruel, inestable, interesada. El dolor regresó. Pero esta vez, yo tenía armadura. Creé una cuenta anónima. Y empecé a subir los videos, uno por uno. Con fecha, contexto, sin insultos, sin drama. Solo hechos. Lo que empezó con 10 vistas. Se volvió 10.000. Y luego 100.000. En pocos días, medios locales empezaron a hablar del caso. Como un ejemplo de abuso psicológico y manipulación familiar. Empecé a recibir mensajes de apoyo. De mujeres, de mamás, incluso de hijos. Mi voz comenzó a crecer. Pero una noche, todo cambió. Recibí una llamada que me heló la sangre. Número desconocido. La voz al otro lado, baja, metálica, disfrazada. Estás exponiendo demasiado. Y ya no somos los únicos que estamos mirando. Y colgaron. En ese momento supe que mi venganza estaba funcionando. Pero tal vez, había despertado a alguien peor de lo que imaginaba. Me quedé ahí parada, con el celular en la mano. Mirando a la nada. Esa voz no era de mi suegra. Ni de mi esposo. Era otra cosa. Más fría. Más lejana. Como alguien que mira desde fuera. Y empieza a molestarse. Y entonces lo pensé. ¿Quién más podía salir afectado con esto? ¿Quién más querría silenciarme? ¿Enterrar esta historia? Y ahí me cayó el 20. Tal vez esto iba más profundo de lo que pensé. Esa semana, el video más compartido fue el de mi esposo. Hablando con su abogado. Planeando quitarme a mi hijo y la casa. El escándalo explotó. Una creadora en TikTok contó toda mi historia. Y poco después, recibí un mensaje de una mujer. Y él me hizo algo parecido hace años. Pero nadie me creyó. Y eso encendió una chispa. ¿Mi esposo ya había hecho esto antes? Le pedí a mi abogada que revisara sus antecedentes. Y encontramos que sí había sido nombrado en otra disputa de custodia. Pero el caso nunca avanzó. La mujer lo dejó. ¿Por miedo? ¿Por cansancio? Intenté contactarla. Y para mi sorpresa, me respondió. Acordamos vernos. Y lo que me contó. Me revolvió el estómago, las tácticas eran idénticas. El patrón era claro. A ella también la habían grabado. La desacreditaron, la aislaron. Pero en su caso, él tuvo ayuda. Un amigo de la familia. Alguien con influencias. Que lo ayudó a encubrir todo. ¿El nombre de ese hombre? Un viejo conocido. El socio del despacho donde trabajaba mi esposo. Y en ese momento todo hizo clic. Él no actuaba solo. Había una red. Una telaraña. Un sistema hecho para protegerlo. Y silenciar a mujeres. Llegué a mi casa con las manos sudadas. Y me puse a revisar los papeles del divorcio. Las cláusulas, los contratos. Y ahí estaba. El nombre del socio aparecía en varios documentos. No era un simple espectador. Era parte del engranaje. Peor aún. Controlaba la mayoría de los bienes de mi esposo. Si yo quería cortar la cabeza de la serpiente, tenía que ir más allá de la familia. Tenía que pegar donde más duele, el dinero y la reputación. Pasé los siguientes días recolectando pruebas. La otra víctima me dio permiso. Para adjuntar su testimonio a mi caso. Documentos, capturas, grabaciones viejas.
Con todo listo, le pedí a mi abogada que contactara al colegio de abogados. Si todo salía bien, ese socio perdería su licencia. Y mi esposo, su trabajo. Esa sería su primera caída. Pero todavía faltaba la parte final del plan. La pública. El evento de caridad de la empresa. Estaba programado para el sábado. Ahí iba a estar mi exesposo. Y también el socio. Los dos darían un discurso sobre valores familiares. Respiré hondo y decidí. Este será mi campo de batalla. Pero no con gritos. Con documentos. Con imágenes. Con la verdad. Ellos iban a dar su discurso. Y yo iba a mostrar quiénes eran en realidad. En una pantalla gigante. Frente a todos. Un día antes del evento, recibí un sobre. Nada de amenazas, nada escrito. Solo una copia firmada del contrato de venta. De la casa donde yo vivía. A nombre de otra mujer. Fechado 2 días antes. Me quedé ahí, viendo el contrato. La casa ya no era mía. Ahora estaba a nombre de alguien llamada Megan Lang. Nunca había oído ese nombre. Pero lo que más dolió fue ver su firma. El hombre que compartió mi cama por años. Había vendido nuestro hogar a escondidas. Antes siquiera de que saliera la sentencia final. Para él, yo era solo un obstáculo. Una piedra que había que quitar del camino. Para poder empezar de nuevo. El sábado me levanté temprano. Me vestí tranquila. Ropa sencilla, el pelo amarrado. Llevaba un sobre conmigo. Adentro. Copias de todo. Grabaciones, contratos, capturas del ex. Correos del socio. Esa era mi última jugada. El salón estaba lleno. Abogados, empresarios. Familias con niños. Mi ex subió al escenario junto al socio. Hablaron de valores, de unión. Aplaudiendo su propia hipocresía. Esperé hasta que terminaran su discurso. Me levanté. Fui hacia el técnico de sonido. Le entregué la USB y le dije. Pon esto, cuando te dé la señal. Subí al escenario. Tranquila. Casi con una calma que asustaba. Tomé el micrófono. Respiré. Y dije. Perdón por la interrupción. Pero creo que todos aquí merecen ver el legado real de estos hombres. El silencio fue absoluto. Y entonces, empezó el video. Videos, documentos, pruebas. Todo en alta definición. Proyectado frente a todos. Mi ex intentó correr hacia la cabina de sonido. Pero los de seguridad lo detuvieron. El socio se puso blanco. Se cubrió la cara con la mano. Algunos se fueron. Otros sacaron sus celulares y empezaron a grabar. Nadie dijo una palabra. Durante varios minutos. Solo se escuchaba la verdad retumbando en las paredes. Esa fue mi venganza. Sin gritar. Con hechos. Con valor. Con justicia. Bajé del escenario sin mirar atrás. Y en el estacionamiento. Ahí estaba mi abogada, esperándome. Felicidades. Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer. Al día siguiente, los 2 hombres fueron suspendidos del despacho. Se abrió una investigación oficial. La empresa perdió patrocinadores. La casa no pudo ser legalmente transferida a esa tal Megan. Porque ahora había una denuncia por fraude relacionada con la venta. Y además, me confirmaron la custodia completa de mi hijo. Me empezaron a llegar invitaciones para contar mi historia en programas de televisión. Rechacé todas. Mi paz no estaba en ser famosa. Estaba en el silencio. En ver a mi hijo dormir tranquilo. En poder abrir una ventana sin miedo. En dejar de fingir que todo estaba bien. A veces, la venganza no se trata de destruir a alguien. Se trata de reconstruirte tú. Desde ruinas limpias. Y nunca volver al lugar donde te mataron por dentro. Meses después,
Me enteré que mi ex se había ido de la ciudad, solo. La nueva mujer lo dejó cuando supo de las acusaciones. Su mamá fue demandada por acoso y el juez le ordenó alejarse de nosotros. Y el socio perdió su licencia y su reputación. Vi una nota en internet donde decía que ahora trabajaba repartiendo comida en otro estado. Irónico. Pasaron su vida queriendo borrar a mujeres como yo. Y al final, se borraron solos. Pero esa noche, ya tarde y con lluvia. Antes de dormirme, recibí un último mensaje. De un número desconocido. Era una foto de una casa. El texto decía: ganaste. Pero luego pensé: tú sabes que esto nunca termina de verdad, ¿verdad? Me quedé ahí, viendo la pantalla, congelada. Busqué la dirección. Era real. Una casa nueva, en un fraccionamiento lejano. Pero lo que más me inquietó no fue la foto. Fue el tono del mensaje. No había insultos. No había enojo. Solo una frase fría. Como un recordatorio. Perdí, pero sigo aquí. Para personas como ellos. Perder no significa rendirse. Significa buscar otra forma de atacar. Le mostré el mensaje a mi abogada. Me dijo que actualizara la denuncia. Que lo agregáramos como posible amenaza indirecta. La policía abrió un nuevo caso. Pero como el número era desechable. Sin datos, sin identificación. No pudieron hacer mucho. Solo otro fantasma más entre las sombras. Empecé a evitar salir de noche. Aumenté la seguridad en la escuela de mi hijo. Y por primera vez, consideré irme de la ciudad. Pero irme sería renunciar a todo lo que había peleado. Cada rincón de esa casa lo había ganado. Cada respiración tranquila por las noches, me la había ganado. No era justo huir por miedo. Pero algo dentro de mí no se calmaba. Ese mensaje no era solo para mí. Era sobre poder. Sobre control. Sobre decirme: sigo aquí, incluso después de tu victoria. Eso no era el final del ciclo. Era el inicio de otro. Una mañana de sábado, noté un carro estacionado frente a mi casa. Oscuro, vidrios polarizados, sin placas visibles. Ahí se quedó por horas. El domingo volvió. Y el lunes también. Llamé a la policía. Mandaron una patrulla. Pero cuando llegaron, el carro ya no estaba. Era como si alguien estuviera probando mis límites. Haciéndome vivir en alerta constante. Una nueva forma de tortura. Silenciosa, difícil de atrapar legalmente. Decidí instalar cámaras de seguridad de alta gama, con monitoreo remoto. Compré un sistema de alarma inteligente nuevo y conecté la casa a una central que funciona las 24 horas, todos los días. Pero ya no se trataba solo de venganza. Era por mi estabilidad emocional. Por no convertirme en otra mujer que gana en papel. Pero vive con miedo. Un día, mi hijo me preguntó por qué ahora la casa tenía tantos botones y códigos. Le dije que era para protegernos del pasado. La escuela también cooperó. Crearon un sistema para que nadie sin autorización se acercara. Ya no vivía con pánico. Me adelantaba. Actuaba. Y aunque era agotador, me hacía más fuerte. Me di cuenta que, incluso herida, incluso sola, seguía siendo peligrosa para ellos. Porque sabía demasiado. Porque los expuse. Porque gané. Y quien dice la verdad, se convierte en blanco para cobardes. Empecé a escribir todo lo que pasaba, con detalles. Pensé en hacer un libro con mi historia. Pero más que nada, era para dejarle un registro a mi hijo. Por si algún día intentaban borrar lo que pasó. Él iba a saber todo. No por las noticias. Sino por su mamá. Por los ojos de alguien que lo vivió y que lo sobrevivió. Cada línea que escribía era una cicatriz convertida en palabras. Una forma de no volver a quedarme callada nunca más. Y en la última página que escribí, puse una nota. Solo 3 palabras.
Esto no termina. Porque lo sentía. En el silencio de la noche. En las llamadas que se cortaban. En los mensajes que alguien borraba. Sabía que alguien seguía ahí. Y cuando por fin descubrí el nombre real de la mujer del contrato de la casa, me congelé otra vez. El nombre sonaba muy genérico, Megan Lang. Pero había algo raro que no me dejaba en paz. Empecé a buscar en registros públicos, redes sociales, cualquier rastro. Y lo encontré. Una cuenta de Instagram desactivada. Con una sola foto de perfil. En blanco y negro. Y aunque la imagen estaba borrosa, mi corazón se aceleró. Esa mujer no era una desconocida. Ya la había visto antes. Pensé y pensé. Hasta que recordé. Era una amiga de la universidad de mi exesposo. La había visto en una vieja foto tomada en el sótano de la casa de su mamá. En un álbum de graduación. Y el detalle que me congeló fue este. Ella estaba sentada en sus piernas. No como una amiga. Como alguien que siempre estuvo ahí. Como alguien que nunca se fue. La foto tenía este texto. Mi primer hogar. De pronto, todo tuvo sentido. Megan Lam no era del presente. Era del pasado. Reuní toda la información y se la mostré a mi abogada. Ella confirmó que Megan había estado involucrada en un caso antiguo de fraude de identidad en otro estado. Se había cambiado el nombre hacía años. Por eso era tan difícil encontrarla. Ella era la pieza invisible de un tablero de ajedrez. Que ya estaba armado desde antes de que yo me casara. La nueva novia. En realidad era una mujer que nunca aceptó que la dejaran. Una que esperó. Una que planeó. Mi suegra solía decir. Hay personas que no saben cuál es su lugar. Ahora lo entiendo. Megan probablemente siempre fue el plan B. Siempre estuvo ahí, escondida. El contrato de la casa no era solo por propiedad. Era simbólico. Un mensaje. La victoria que ya creían tener ganada. Y eso me hizo preguntarme. ¿Cuánto de mi vida fue controlada por manos que nunca vi? Pero ahora ya veía. Y eso, los debilitaba. Metí una solicitud para anular la venta de la casa por fraude. Y por la relación previa entre el comprador y el vendedor. Entregué pruebas de su historial. Y de cómo Megan estuvo involucrada en intentos de desestabilizarme emocionalmente. El juez aceptó. La casa volvió a estar bajo revisión judicial. Megan desapareció. También el número que me mandó la última amenaza. Pero en vez de sentir alivio, sentí un silencio que no me daba confianza. Como si algo o alguien siguiera escondido. Mi hijo empezó a sonreír otra vez. A dormir mejor. Yo ya podía cocinar tranquila. Poner música, trabajar. Pero siempre con esa sensación. De que tenía que voltear a ver detrás de mí. Porque gente como ellos no se rinde. Solo se esconde, observa. Esperando que una se descuide. Esperando una grieta. Y yo ya no me podía dar el lujo de ser ingenua. No después de todo lo que había perdido. No después de todo lo que enfrenté. La herida había cerrado, pero la piel nunca volvió a ser igual. Un día, recibí un buzón de voz de un número bloqueado. Solo 3 segundos. Sin palabras. Solo la voz de un niño diciendo. Es ella. Y reconocí esa voz. Era mi hijo. La grabación venía de alguna conversación. De un momento privado. Como si hubieran logrado captar algo desde dentro de mi casa. Eso me quebró. Corrí a revisar cada aparato, cada cámara. No encontré señales de intrusión. Pero la grabación era real. La llevé con la policía. Me dijeron que quizá era falsa. Pero yo sabía que no. Era demasiado personal. Ese era el mensaje final. Todavía tenían acceso a algo, o a alguien. Esa noche, antes de dormir, me vi en el espejo. Y noté una lucecita azul que brillaba desde la lámpara. Me acerqué sin respirar. La luz salía de un puntito azul.
casi invisible. Era una microcámara. Escondida dentro del armazón metálico. Apuntando directo a mi cama. Se me doblaron las rodillas. ¿Cómo? Después de todo. Las órdenes del juez, la seguridad, los reportes. Alguien volvió a meterse en mi espacio. Otra vez. Llamé a la policía de inmediato. Se llevaron el aparato y, con el modelo, rastrearon el origen de la señal. La dirección me sonaba. Un departamento rentado a nombre de Megan Lang. Pagado por una empresa ligada al ex socio de mi ex esposo. Todo estaba ahí. Torcido. Sucio. Y ahora, por fin, expuesto. Pero esta vez no quería distancia. Quería cárcel. Con todas las pruebas reunidas. Mi abogada presentó cargos formales. Acoso. Violación de una orden judicial. Invasión de privacidad. Poner en riesgo a un menor. El juez no dudó. Expidieron una orden de cateo. La policía tocó la puerta de Megan a plena luz del día. Adentro del departamento encontraron más equipos. Notas. Y hasta fotos impresas de mi hijo y de mí. Era obsesivo. Era enfermo. Megan fue arrestada. También él es socio. Y mi exesposo fue acusado como cómplice por encubrir todo. Después de las primeras denuncias. La historia explotó en los medios. Lo que empezó como una mujer grabada en secreto. Se convirtió en un escándalo nacional de acoso y manipulación legal. Por primera vez. Vi los tres rostros en las noticias. No como ganadores, sino como criminales. ¿Y yo? Yo volví a vivir. Me mudé a otra casa. En un pueblo más pequeño. Con nuevo trabajo. Elegí una calle cerrada, con vecinos mayores y flores en todas las ventanas. Mi hijo ahora se ríe más. Va creciendo tranquilo. Sabe lo básico de lo que pasamos. Nunca volví a recibir una amenaza. Nunca más vi un carro estacionado afuera. Nunca más dormí con un cuchillo bajo la almohada. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer agotada que le tenía miedo a su propio hogar. Veo a una sobreviviente. A una madre. A una fuerza. Y si alguien algún día intenta borrarme otra vez, espero que sepan esto. Ya fui a la guerra con mi propia familia. Y regresé con sus cabezas en una bandeja.